Bueno, buenas tardes. Aquí estamos en un nuevo programa de herencia y coherencia, historias que cambian vidas. Este es un programa realizado por Cerval y es transmitido por la Radio Universidad de Chile. También podemos acceder a este programa en el canal de YouTube Cerval Centro de Desarrollo Sistémico. Hoy nuestro invitado es José Ignacio Valenzuela Giraldes. Él es escritor y es guionista. Es autor de novelas, cuentos, narrativas, cuentos infantiles además y diversas series. Ha participado en gran cantidad de proyectos televisivos, literarios, cinematográficos y teatrales, tanto en Chile, México, Puerto Rico y Estados Unidos, donde hoy día reside. José Ignacio, bienvenido a nuestro programa. Es un verdadero placer conversar contigo. ¿De dónde vienes, José Ignacio? Pregunta más fácil y difícil al mismo tiempo. Vengo de Cecilia y de José Miguel. ¿Ya? Dos padres que han sido dos padres, yo creo que los mejores padres que uno puede tener, porque supieron leerme desde muy chico. Desde que yo empecé a manifestar interés en la literatura, que fue a muy temprana edad, los dos decidieron encauzarme por ese camino, los dos decidieron fomentar eso que ellos se dieron cuenta. Me imagino yo que podía ser un talento, que podía convertirse en algo más serio. Y desde muy pequeño me estimularon a seguir desarrollando eso que ellos suponían podía llegar a ser una vocación. Genial. Entonces vengo de una familia muy progresista, de una familia muy aclanada, achoclonada, Ajá. una familia donde lo que le pasa a uno le pasa a todos y Genial. donde lo que le sucede a todos pues se vive de la manera más intensa posible. Vengo de una familia de lectores, vengo de una familia muy democrática, vengo de una familia muy comprometida con las libertades personales y colectivas. Ajá. Vengo de una familia que lo pasó muy mal durante muchos años en Chile. Okay. Vengo de una familia donde la diversidad se celebra, se aplaude y Ah, se busca. genial. Y en ese sentido, José Ignacio, ¿cómo es que eh, metabolizaste o metabolizaban el dolor en términos de esto de pasarlo mal durante un tiempo? ¿Cómo se metaboliza el dolor en ti y en esta familia de la cual formas parte? Bueno, yo tuve un accidente a los 12 años ¿Ya? donde me fracturé la columna Oh, vertebral en 3 partes. Y eso implicó que yo tuve que usar desde los 12 años hasta los 17, más o menos, un corsé ortopédico muy complicado con unos alambres en el cuello. Y a los 17 me internaron en una clínica y de la que no salí hasta 3 años después, porque me operaron 5 veces de la espalda hasta dejarme la espalda armada de nuevo. Por lo tanto, mi umbral del dolor es muy alto. altísimo, Es sí, muy alto. Entonces yo sí, no me doy cuenta cuando me duele algo. ok, Y eso cuando no me doy cuenta cuando me duele algo físico. sí. Pero tampoco me doy mucha cuenta cuando me duele algo emocional. Ah, Entonces, contestando tu pregunta, ¿cómo sí, metabolizo los dolores? Pues tienen que ser muy grandes y muy violentos ok, para que me dé cuenta que me ajá, está pasando eso que me está pasando. ok. Y la mejor manera que tengo yo de resolver mis dolores y de hacerlos parte de mí es escribir sobre ellos. Escribir sobre eso. Entonces, para mí la literatura siempre ha sido terapéutica. Cuando yo tengo algún tema que tengo que resolver, ya sea porque me está doliendo, porque me está molestando,
porque le está incluso doliendo o molestando a alguien de mi familia, Ajá. yo uso ese tema como gasolina, como benzina. Y Perfecto, a como partir de combustible. ese, exactamente, y a partir de ese dolor o de esa tristeza o de esa rabia, es que creo e Ah, invento algo y de esa manera lo soluciono. genial. Y, y en mi familia hay mucha gente creativa también. Mi mamá es, a pesar de que no es una escritora profesional, pero Ajá. ella escribe muchísimo, es profesora de literatura, tiene talleres de apreciación literaria. Qué lindo. Mi abuela materna, Violeta, era una poeta muy conocida y muy famosa en Chile. Mi tía, Ana María Huiraldes, es una escritora muy famosa en Chile. Por Sí, lo tanto, hay como gente muy clave en mi familia que son como faros. Y perfecto. esos faros son los que nos ayudan a metabolizar dolores, alegrías, tristezas, carencias por medio de la creación. Genial, genial. Y en ese sentido, ¿qué significado tiene el cuerpo humano para ti? Cuerpo carne. Sí, yo tuve una relación muy complicada con mi cuerpo, Ya. porque durante muchos años lo pasé muy mal físicamente con mi cuerpo, porque a los Sí, 12 años a los sí, 12 años me quebré la espalda. sí. Por lo tanto, mi cuerpo entre los 12 y los 17 lo único que hizo fue darme problemas y dolor Ah, físico. Dolores que cada vez fueron más insoportables, de hecho. sin Dolores que me obligaron a estar hospitalizado, a estar con serio. morfina durante mucho tiempo. Ah, Después de eso, ese cuerpo físico mío quedó muy débil. muy débil. Y entonces hacer kinesiología, usar yeso durante mucho tiempo también. Por lo tanto, siempre tuve una relación muy compleja con mi cuerpo y nunca me gustó mi cuerpo. Siempre, a raíz de las operaciones y todo eso, yo siempre fui muy flaco. Eh, muy, yo me sentía muy frágil, muy flaco. Mm, Nunca me puse traje baño, por supuesto, mm, porque no me gustaba mi cuerpo. Después de las operaciones quedé con una cicatriz en la espalda que ni Frankenstein tenía. ah, Por lo tanto, siempre mi relación con el cuerpo fue, fue de incomodidad, de no sentirme cómodo con mis propios pellejos, ¿me ok, entiendes? sí. Eso se solucionó cuando llegué a vivir a Puerto Rico. Yo Ya. vivía en Puerto Rico, me fui a vivir a Puerto Rico el año 2003 Ajá. y en Puerto Rico hice las paces con mi cuerpo de una manera muy interesante porque descubrí lo que era la libertad física en Puerto Rico. En Puerto Rico yo veía en la playa o caminando por la calle a gente de todas las contexturas que te puedas imaginar, desde los más flacos hasta los más gordos, Ajá. con bikinis, con traje de baño, gozando su cuerpo, Lindo. exhibiendo su cuerpo con deleite y no recibiendo ningún comentario crítico con Perfecto. respecto a esa exhibición y a esa Ajá. libertad con la que se exhibían sus propias carnes. Ajá. Y para mí eso fue una bofetada de realidad, de Mm, decir, estúpido soy. Así que vamos haciendo las paces rapidito con este cuerpo, con este envase que tengo, con este porque, empate. porque está siendo prejuicioso, porque estoy siendo prejuicioso conmigo mismo. Así es. Y desde ese momento no tuve ningún problema más. Genial. Genial. O sea, es como también el impacto de la transformación es muy, de una velocidad muy vertiginosa, ¿no? Bueno, muy vertiginosa y a tal punto que a los pocos días yo digamos, de darme cuenta de eso, porque Como un insight. epifanía, fue una epifanía Sí. muy consciente, o sea, no Ah, fue una cosa de la que me fui dando cuenta poco a poco, no, no, fue como si me hubieran dado un palo en la cabeza y de pronto me vi ridículamente prejuicioso conmigo mismo, ajá. vi todo esto que tenía de frente y dije, ah, no, se acabó esto, se acabó. Y no es casualidad que a los Eh, pocos días después de eso, yo conocí a quien hoy es mi marido genial, y, genial. y pude empezar esa relación súper liberado con respecto a mí mismo, O sea, sin juicios. De ti sin, con sin, sin autojuicios. eso, de ti con ti, sin juicios, sí, genial. Entonces, es como en esto de habitarte y reencontrarte con tu cuerpo, te abre el espacio
al amor y a la sensualidad y al vínculo, ¿no? Amoroso. Absolutamente. Y no solamente eso, sino también cambió, por supuesto, mi manera de escribir. Ay, Mi escritura se hizo mucho más sensorial, ah, se hizo mucho más física, se hizo mucho más ah, de sentidos, ¿me explico? perfecto. Y yo sentí que a partir de ahí mi escritura cambió, los temas que me interesaban eran otros, los textos que me salían eran otros, incluso la cadencia de las frases fue otra. Ay, Yo siempre digo, siempre lo he dicho en muchas entrevistas, digo que a mí Puerto Rico me salvó la vida. ay, Y me salvó la vida literalmente, la vida física y la vida emocional. perfecto. Sí. José Ignacio, y es como, y en esto de tus textos y tus escrituras y tus narrativas, es como, ¿habría como previamente algún indicio que el texto te mostrara en el proceso que ibas estando un poco sin darte cuenta? Es como tú cambias los textos, los textos te cambian. Sí, absolutamente. Yo releo mis cosas pre-Puerto Rico, digamos, ¿Ya? y yo los siento mucho más fríos, siento textos mucho más despegados, más distantes. A lo mejor no eran textos que me nacían de las tripas, como Perfecto. son los textos que me nacieron después de Puerto Rico, Ajá. sino que eran textos que me nacían probablemente más del cerebro, más de la razón, más Como desde desde la acá, lógica, sí, desde la lógica. exactamente, más desde la lógica, Sí. más desde la estructura más formal. Ajá. Eh, Después de Puerto Rico se desordenó todo eso, se desordenó, Cajoneó. se convirtió en algo mucho más Sí. orgánico, mucho más inasible Ajá. y al mismo tiempo mucho más creativo. Así. Y la relación con lo pueril, con los niños, a propósito de estos textos que surgen de las tripas, la relación como con la narrativa infantil. Uf, yo durante gran parte de mi vida tuve una pésima relación con los niños, en el sentido, no pésima como de, como de desprecio, sino que no tenía onda con los niños, Ah, cero, cero, cero. ya. No enganchaba con los niños, al revés, encontraban que lloraban tanto, que eran desordenaban tanto, había que estar tan pendiente de ellos, eh, y yo era muy feliz con ese convencimiento, digamos. Yo era Ajá, muy feliz con esa relación. Tengo, por ejemplo, por supuesto, tengo primos chicos, tengo sobrinos ajá, a los que adoro, como si fueran mis hijos, ajá, pero incluso con ellos mi relación era buena porque yo sabía que en algún momento se los iban a llevar ya. y Era que como el yo no los límite. iba, exactamente, o sea, que si empezaban a llorar, yo hacía así, toma, te lo entrego, se lo entregaba a mi hermana o a mi hermano y se acababa el problema y yo me iba feliz a mi casa, tranquilo, sin tener que cambiar pañales, ni tener que educar, ni tener que hacerme cargo de eso. Ok, Es a través de Anthony, de mi marido, precisamente, que sí, con el tiempo empecé a cuestionarme también eso, ok, porque él quería ser papá ya. y yo no, en un No, primer momento. seguro. Y, y como me suele pasar en la vida, Ah, es la literatura la que empieza a hacerme cambiar. Es la ah, literatura la que empieza a modificar mis creencias, mis comportamientos, eh, mis patrones. sí. Y nunca me olvidaré que yo estaba hace ya, no sé, 8 años, 7 años atrás, 8 años por lo menos, estaba en Guadalajara, en México, estaba en la Feria del Libro de Guadalajara, Ya. haciendo gira y promoción de uno de mis libros, no me acuerdo cuál, debe haber sido probablemente por la época la trilogía El Mal Amor, algo así. Ajá. Y desperté en mitad de la noche con un sueño que estaba teniendo en ese momento, donde yo veía en ese sueño a un niño chico de unos 7 años que lloraba desconsolado Ah, porque nadie quería jugar con él porque su sombra era amarilla. mm, Entonces la gente lo rechazaba porque él obviamente vivía en un mundo donde todas las sombras eran negras ajá. y él al tener una sombra amarilla pues no cabía dentro de lo que era ese mundo de sombras negras. Y desperté y me gustó la imagen literaria, me gustó la imagen, entonces agarré el computador y escribí a lo que yo pensé que iba a ser solamente como la idea del cuento,
pero terminé escribiendo el cuento completo esa noche. Qué lindo. Y ese texto se convirtió en mi primer libro infantil, que se llamó ¿De qué color es tu sombra? A raíz de ese libro y de ese cuento que yo escribí, se abrió en mí como una puerta que yo no sabía que tenía, Como una que era la dimensión. puerta, que era la puerta de la literatura infantil. Y descubrí además que mi niño interior Tu niño interno. estaba súper vivo y Mm, quería expresarse. Porque ajá, además yo siempre fui como un viejo chico. Yo ya, desde que era chico, yo quería ser grande. ajá, Yo era chico y escribía cosas de grande. Yo era chico y no jugaba con niños. Yo estaba con mi tía, con la Ana María. Yo estaba con mi adelante, abuela, la María. poeta. ¿Me entiendes? Porque yo quería ser grande. Yo quería que los grandes, yo quería hablar con los grandes. Entonces yo pensaba hasta ese momento que mi niño interior estaba más muerto que un cadáver. Tito. Y Estaba con José, José Ignacio. estaba súper encorsetado ese niño. Sí. Y a partir de ese libro infantil, ¿De qué color es tu sombra?, me puse en contacto con un lado mío que yo eh, no tenía noción que ahí estaba. Ahí estaba. Y fue, bueno, un estornudo tras otro de libros infantiles y hoy en día mi carrera no podría existir si no Ah, fuera por toda digamos, esa vertiente de literatura infantil que estoy haciendo. Me fascina escribir para niños. Y entonces, esos libros, obviamente por promoción, por difusión, me pusieron en contacto con más niños, porque tuve que empezar a ir a colegios, tuve ajá. que empezar a ir a tener citas con niños en centros culturales, en eventos, en las mismas ferias del libro. Y entonces mi percepción de los niños empezó a cambiar. Empecé a darme cuenta que son las personas más inteligentes de todas, que son los críticos más feroces de todos, que son el público más difícil de todos, eh, el que evalúa más certeramente de todos, Es más al que les da espontáneo también. el más frontal, al que le da lo mismo tus títulos, tus premios, tus cosas. Si el libro no le gustó, te lo tiran por la cabeza y no hay rollo alguno. Y entonces, mientras mi carrera fue cambiando y fue infantilizándose por un lado, Ajá. esa, esa negación mía a la paternidad también fue cambiando. Estupendo. Y bueno, pues, terminé de papá de Leonora hoy en día. Y tal como dicen por ahí, los conversos somos los peores porque somos los más fanáticos. Y hoy en día no podría concebir mi vida si no es Bien. desde el ámbito de la paternidad. Ajá. Bien. Sí. José Ignacio, ¿y la música? Tengo una relación absolutamente dependiente de la música. No sé cantar, soy desafinado, soy incapaz de seguir el ritmo. Anthony se ríe de mí a gritos porque él, siendo puertorriqueño, por supuesto, tiene la salsa en las venas. De más. Y él es capaz de hacer música con un tenedor. Y es capaz de mantener el ritmo con las caderas, con el cuerpo, con los codos, con el cuello. O sea, verlo bailar es una cosa impactante. Genial. Simplemente aplaudir, o sea, él aplaudiendo ya parece una orquesta en sí mismo. Yo Qué soy incapaz, no tengo la capacidad de seguir el ritmo, tengo el lado del cerebro que se encarga de la música, lo debo tener del tamaño de una nuez, porque físicamente, o sea, yo toco el timbre y sale desafinado, soy incapaz, pero soy incapaz de vivir sin música, Mm, soy absolutamente incapaz, y para mí escribir es hacer música. perfecto. De hecho, cuando yo no escribo usando, no sé ni cómo ponerlo en palabras, esto déjame ver si soy capaz de articularlo. Ya. Cuando yo escribo, no estoy pensando en el significado de las palabras que estoy usando, sino que estoy teniendo conciencia de la musicalidad de las palabras dentro de la frase que estoy armando. Perfecto.
Entonces, muchas veces me quedo pegado buscando una palabra, no porque la palabra que esté buscando tenga que tener un significado en particular, sino que necesito una palabra de 3 sílabas porque necesito que la palabra suene tan, tan, tan. Perfecto. Y eso lo aplico siempre. O sea, por ejemplo, estoy escribiendo una telenovela, entonces estoy en el capítulo 48 y Ya. digo, no, este capítulo tiene que ser un capítulo ta na 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 na. Entonces, estructuro mi capítulo para que suene en mi cabeza ta na 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 na. Y digo, no, no, el capítulo siguiente ahora tiene que ser taca, 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 taca. Entonces, lo estructuro para que suene de esa manera. Yo Perfecto. no podría escribir si no existiera la música. Ok. O sea, es como que a través del texto se construye una sinfonía, ¿no? Y a través de una sinfonía en mi cabeza soy capaz de construir el texto. Exactamente. O sea, la música sale de ti, más que La música, la expresarla de música, otra la manera. música en esta casa, Eh, la música no para. En no esta para, casa, ¿no? ahora, ahora yo tuve que ponerle stop a la música para poder tener esta entrevista. Pero aquí la música está sonando desde las 7:30 de la mañana. O sea, Leonora, mi hija, se despierta con música en esta casa. Lindo. Ella juega con música y créeme, y no es que le estemos cantando la cuncuna amarilla ni la gallina turuleca. Ajá. Ella almuerza escuchando a Cher, ¿entiendes? Ayer ella comió escuchando el musical Víctor Victoria. Eh, Hoy tengo planeado Cristina Aguilera para ella todo el día. O sea, aquí se escucha de todo, ¿entiendes? De todo. Precioso. Sí. Y la voz? Mi voz son las palabras, porque mi voz no tiene ninguna melodía. Ya. Mis cuerdas vocales son mis dedos, Ok. no las que tengo en la garganta, porque esas no salieron afinadas. Ajá. Sí. Entonces yo me expreso por los dedos. Yo soy mucho mejor escribiendo que hablando. Soy mucho mejor escribiendo que pensando. Yo de hecho, para poder pensar en algo, para poder darle estructura a algo, tengo que escribirlo. Vale. Entonces, mis dedos son mi garganta. Tus dedos son tu garganta. Genial. Genial. Em, José Ignacio, yo quisiera preguntarte, y esto es como para distinciones como técnicas, ¿y cuál es la diferencia entre el cuento o la narrativa y el guión? A ver, voy a hacer 3 distinciones. Ya. La diferencia entre el cuento y la novela, por Ah, ejemplo, perfecto. Ya. es si el cuento es un puñetazo. El La cuento, novela ya. es la pelea de box. Ok, entre dos. La, pe- la novela es el round completo, Ok. donde tú das más de un puñetazo, donde te dan un puñetazo a ti, te caes, tienes tiempo de caerte, de levantarte, de volver a pegar, de que Ajá. te vuelvan a pegar. La novela es la pelea de box completa. Ya. El cuento es el puñetazo. Ok. La diferencia formal entre escribir narrativa, entre escribir literatura y escribir guión, Ajá. es que a pesar de que tú estás usando palabras, a pesar de que estás usando estructura de creación de personajes, a pesar de que estás usando técnicas literarias para escribir un guión, Ajá. la finalidad del guión no es ser leído, la finalidad del guión es ser visto. Ok. De hecho, son muy pocas personas las que leen un guión. Los técnicos, el director, el productor, los actores, punto. Ya. Es mínimo comparado. Por lo tanto, tú tienes que trabajar en guión teniendo súper claro que lo que tú estás haciendo es el primer eslabón de una cadena y que el resultado final no es lo que tú escribiste, Ya. es lo que se interpretó a partir de lo que tú escribiste. Perfecto. Distinto es en la literatura, donde el punto, la coma, todo lo que tú lees lo puse yo como escritor. Sí. Sí. Por lo tanto, cuando tú escribes literatura, puedes escribir desde
desde la conciencia más pura, desde el desorden más absoluto, desde la tripa más profunda. Cuando escribes guión, tienes que tener claro que eso no es tan así, que tienes que saber escribir para que otros sepan decodificar eso, y que tienes que ser lo suficientemente claro para que el actor no interprete algo distinto a lo que está escrito, o para que el director no lo vaya a filmar de una manera distinta y eso lo perjudique. Por lo tanto, son procesos completamente distintos, a pesar de que tienen un origen idéntico, porque yo creo igual un personaje dentro de mi cabeza, ya sea para un libro que para una película, pero lo que viene después de esa creación es completamente distinto. Entonces, hay que ponerse un sombrero opuesto Oh, a la pues, hora de sí, escribir uno u otro. sí, potente. Sí, Y desde esa derivada me lleva al juego, a esta capacidad de jugar. Tú dijiste que eras como un adulto chiquitito, desde chiquitito eras grande. sí. ¿Cómo simbolizas o cómo te relacionas con el jugar? Yo encuentro que escribir no es nada, no es nada, o sea, no hay nada más parecido a jugar que escribir. Cuando yo era chico jugaba mucho, jugaba con mis vecinos, con mis hermanos, con mis primos, permanentemente. Ya, Y lo que más se repetía era, ok, juguemos ahora que somos perfecto. vaqueros, juguemos ahora que somos marcianos, juguemos ahora que somos doctores, juguemos ahora que somos lo que sea, soldados, lo que sea. Por lo tanto, yo todos los días, cuando me siento frente al computador, lo que escucho adentro de mi cabeza es, ok, José Ignacio, juguemos ahora entonces a que eres, y me convierto en los personajes que estoy escribiendo. Entonces, de esa manera yo juego a que soy viejo, juego a que soy mujer, juego a que soy un hombre soltero, juego a que soy un asesino en serie, juego a que soy una novia que dejaron plantada en el altar, juego que soy una víctima que acaban de asesinar. O sea, juego todo el día, Perfecto. a vivir realidades que no son las mías. Y lo fascinante es que además me pagan por hacer eso. Algo por lo que yo pagaría por hacer. ¿Entiendes? Genial, genial. Entonces, mi relación con el juego es permanente, Permanente. es indisoluble, Indisoluble. indisoluble, indisoluble. Para mí el juego es fundamental, y para mí el juego es algo muy serio, además. Por supuesto. Es muy, muy serio. No, no lo tomo a la chacota, ni cuando era chico. O sea, si cuando yo era chico, yo me acuerdo perfectamente, las peleas que yo tenía con mis primos, con mis hermanos, era porque uno de ellos se salía del juego en un momento. Sí. Entonces, si estábamos jugando, no sé, pues a los doctores, y en la mitad de la operación iba a Se hacer iba. pipí, yo decía, no, pues, no, pues. Si tenemos al paciente aquí al frente con el corazón en la mano, entonces, ¿cómo te vas a hacer pipí ahora? No, No. no, no, entonces para mí el juego es algo muy, muy, muy Muy serio, serio. que se toma muy en serio, que tiene sus reglas y que tiene su proceso y que hay que honrar y respetar muchísimo. Ese espacio, sí. Y, y en esto como de ir entrando y saliendo del juego, ¿cómo es la relación con tus personajes, José Ignacio? Mira, por salud mental he Sí. ido aprendiendo a despegarme de ellos muy rápidamente. Yo imagino que lo mismo le debe pasar a un actor. No, Ajá. yo tengo también, por supuesto, por mi profesión, muchos amigos actores, y muchos me cuentan que una de sus peores pesadillas es no poder sacarse de encima el personaje Ah, con facilidad, sobre todo si ese personaje es un personaje oscuro, es un personaje que les toca alguna fibra de dolor o de sufrimiento, ¿me entiendes? Y en mi caso es un poco parecido. ya. Me, es tanto lo que digamos, En que me sumerjo, que me zambullo en lo que estoy escribiendo, que si lo que estoy escribiendo es oscuro o estoy usando ciertas áreas de mi imaginación que son dolorosas o tristes o lo que sea, trato de sacarme muy rápidamente de encima el personaje y el proceso, porque si no me quedo metido ahí.
exacto. y los que me rodean no tienen por qué sufrir eso, Ajá, ¿entiendes? Ni yo mismo tampoco. sí. Entonces, claro, al principio me era mucho más difícil, porque la técnica no está tan desarrollada, pero ya después de casi 30 años de carrera, Ajá, sí, puedo entrar y salir con facilidad. De buenísimo. hecho, de hecho, uniendo a la pregunta anterior, la música me ayuda mucho Ah, a entrar de nuevo en ese estado de ánimo. buenísimo, buenísimo. ¿Y el tiempo? El tiempo, tengo una relación terrible con el tiempo. Terrible, porque nunca tengo tiempo suficiente Ok, para lo que yo quisiera. sí. Siempre siento que me quedaron debiendo horas al día, Ah, porque nunca alcanzo a hacer todo lo que tengo que hacer. Y desde que nació mi hija, sí, tengo una especie de cronómetro sí. eh, aquí frente a la cara todo el tiempo, porque estoy todo el tiempo sacando cuentas de tiempo. Ok. A ver, cuando Leonora cumpla 15 años, yo voy a tener tal edad y entonces ya voy a ser un viejo de mierda y entonces no voy a alcanzar Ah, esto y entonces cómo lo... Entonces lo odio y ah, lo amo al mismo tiempo porque me permite ser, sí. pero tengo una relación muy, muy complicada con el Ay, tiempo en estos sí. momentos. Eh, José Ignacio, yo pensaba a propósito de esta desarrollo evolutivo, es como, ¿cómo fue variando el tiempo? Es como, te pienso, suponte tú, en esos momentos de cirugía, en esos momentos de entrar a la clínica, de salir a la clínica, este tiempo de hoy, ¿cómo ha llegado a ser? Porque en los tiempos estoy pensando en los tiempos de dolor, ¿cómo te los vives? Y estoy pensando en los otros tiempos de placer, estoy pensando en los tiempos de apertura. Es como, ¿hay distinciones entre esas movimientos o transformaciones temporales? A ver, si te contesta mi cerebro, te diría que sí, que hay diferencias. Ya, Si te contesta mi tripa, te diría que no hay diferencia. ya, ¿Y por qué? Porque soy escritor. Por lo tanto, todo tiempo, ya sea el tiempo de dolor, ya sea el tiempo de alegría, ya sea el tiempo de placer, ya sea el tiempo de soledad, ya sea el tiempo de sufrimiento, sea el tiempo que sea, para mí es materia prima ok. con la cual crear. Por lo tanto, es incluso un mecanismo que tengo para poder sobrellevar las cosas. Cuando estoy pasando por algo doloroso, por ejemplo, Sí, sí. tengo siempre un par de neuronas por acá atrás diciendo, esto es súper bueno para escribir, grábatelo, grábatelo, graba cómo te estás sintiendo, graba lo que estás diciendo, graba lo que te están diciendo, porque todo esto lo vamos a ocupar en algún momento más adelante para algo. Ajá, Entonces, y de esa manera, entonces, las tristezas me duelen menos. sí. Las angustias son menos angustiosas, Ajá, porque, porque digo, ok, le doy un sentido a exacto. ese tiempo, porque entonces yo sé que me va a servir en algún momento. Sí, sí. Entonces, cuando yo estaba en el hospital, por ejemplo, que del hospital tengo una relación bastante más caótica con el tiempo porque estaba bajo drogas muy fuertes durante mucho tiempo. Además. Entonces yo de repente cerraba los ojos y abría los ojos y ya habían pasado 9 días, por ejemplo. O no sé, o me operaban y entonces despertaba en la UTI y en la UTI no hay ventanas, entonces tú no sabes si es de día o de noche. Sí. Y entonces todo es como nebuloso. Entonces, claro, mis recuerdos de esa época son abstractos, Atemporales, como atemporales, así como. son como exactamente, no te sabría decir muy bien ni cuánto tiempo fue. Sé cuánto tiempo fue porque hay gente que me dice cuánto tiempo fue. Pero si me Sí. preguntas a mí, esos 3 años, para mí fueron como 6 meses, porque no tengo mucha conciencia de eso. Ajá, E incluso esa confusión abstracta ajá, de ese tiempo abstracto que fue ajá. mi hospitalización, también lo he usado para escribir. Entonces, de alguna manera lo agradezco porque Sí. digo, bueno, me sirvió, lo estoy convirtiendo en algo. En general,
todo lo que pueda afectarme de alguna manera, lo reciclo, me lo trago, lo mastico y lo Y devuelvo la devuelve. convertido en letras. En Entonces una me lo lata. saco de adentro, no me hace daño. Ujú. Sí, yo pensaba a propósito de esta cosa como indiferenciada, que es como, ¿qué se cuenta de tu vida intrauterina, José Ignacio? Bueno, ¿Qué se a dice? ver, mi mamá, Sí. mi mamá dice que jodí harto y que parece que lo pasé súper bien allá adentro porque mi parto fue un parto muy difícil, fue un parto como de 27 horas, donde yo no quería salir y hubo que sacarme con forceps, así, ¡pum!, para afuera, porque parece que lo estaba pasando súper bien allá adentro. Como buen hijo primero, o sea, pues yo soy Número el uno. mayor de mis Ok. hermanos, ¿De cuántos? de cuatro, somos cuatro hermanos. Ok. Mi mamá, yo fui el primer hijo de mi mamá, por lo tanto, el tiempo, la dedicación, el misterio es de ella, fui yo quien experimentó todo eso. Sí. Entonces mi mamá, que además en ese momento estudió psicología y después estudió trabajo social, Ah, estaba súper inmiscuida en técnicas y en teorías que estaba aprendiendo en la universidad. Por lo tanto, eh, mi mamá me leía sí. cuentos mientras yo estaba en su vientre. Me hablaba todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Me ponía música todo Mm. el día. Me iba explicando lo que estaba haciendo. Por ejemplo, si estaba manejando, entonces me decía, se hablaba a sí misma, se hablaba a sí misma. Mira, estoy manejando. Eso significa que estoy moviendo un manubrio y ahora voy a pasar a la velocidad 3 y entonces ahora voy a Ah, frenar. Y entonces, mira esta canción. Y me hablaban mucho, muchísimo, muchísimo. Uno, porque tenía más tiempo, era más joven además, ah, y segundo, porque ella consideraba que eso era una buena manera de relacionarse con este hijo que estaba creciendo. sí. Y yo quiero y creo pensar que todas esas cosas sirven y funcionan. Sin duda. Y si salí con esta predisposición genética para las historias, para la Ah, musicalidad de las palabras, para mi obsesión por entender lo que me rodea, por mantener la estructura, pues a lo mejor se debe a eso. sí. A lo mejor por eso lo pasaba tan bien allá adentro que no quería salir. De más, de más. Y el tiempo del colegio, de la educación básica media, ¿cómo te lo viviste, José Ignacio? Mira, tengo sentimientos agridulces con mi época escolar. O sea, lo único que me da angustia de creer en la reencarnación es tener que volver a pasar por el colegio. Ay, Yo fui a la Alianza Francesa en ya, Santiago, que es un colegio súper estricto. Y en esa época lo era más. Cosa que a mí me sirvió mucho, porque yo soy muy estricto. Yo soy muy estricto conmigo mismo. Yo no soy muy de hagamos todo lo que queramos, eh, aprendamos mientras deshojamos margarita o cultivamos tomate. Yo no soy tan así, yo soy más cuadrado. Yo soy como más no más cuadrado. estructurado. Yo soy mucho más estructurado y la alianza me dio eso. Y la Ok. alianza bueno, de hecho, a tal punto, yo siento que mi educación fue muy conveniente, que ya con Anthony matriculamos a Leonora en la Alianza Francesa acá en Estados Unidos. Que lo tengo súper claro, que no sé si es un colegio para todo el mundo, así que ella me dirá a mí si le gusta o no, y si no, pues obviamente la pondremos en otro colegio, obviamente. Esperas. Pero en la alianza, digamos, yo siempre fui un niño muy solitario, siempre fui un niño distinto, siempre fui un niño débil, eh, ya sea por la espalda, ¿me entiendes? A los 12 me la quebré, Sí. no era de juegos bruscos, lo mío era más la intelectualidad. Yo prefería juntarme con los que leían, no con los que salían como toros a jugar fútbol al colegio, al patio, ¿me entiendes? Sí. Eh, por lo tanto, también fue un niño que recibí mucho bullying y fue un niño que lo pasó muy mal en ese sentido. Eh, no, digamos que el bullying en mi vida no fue un bullying que me impidió ser feliz, ni que me impidió o que me quitó las ganas de ir al colegio. Yo al colegio iba feliz, Sí. pero sí fue un niño que recibió bullying.
Y que además fue un niño que nunca supo muy bien cómo responder a ese bullying. Porque claro, a lo mejor lo lógico hubiese sido que yo me hubiese parado y le hubiera dado un puñetazo al que me decía algo. Ajá. Pero no sabía cómo hacerlo, no quería hacerlo tampoco, y tampoco en mi familia es una familia donde yo haya sabido nunca que alguien le dio un puñetazo a alguien. De Por lo más. tanto, no, ni de mis abuelos, ni de mi papá, ni de mis tíos, Ajá. nunca recibí tampoco ese consejo. Okay. Eh, yo siempre he sido muy autoexigente, terriblemente autoexigente. Ya. Terrible, terrible, terrible. Hasta el día de hoy. Por lo tanto, eso también puede ser una pesadilla cuando estás en un colegio exigente. Entonces, yo a los 12 años, ponte tú a los 11, 12 años, tenía úlcera y tenía colon irritable y me comía las uñas, porque si no me sacaba un 7 o un 6,5, yo consideraba que era un fracaso. Okay. Y claro, yo no soy científico. Nunca Mm. entendí muy bien matemática, mucho menos física, mucho menos química. Pero, pero ese nerd interno que tengo no me permitía que me fuera mal en física, en química o en matemática. Sí. Entonces, yo me quedaba estudiando hasta las 2 de la mañana para poder entender. Okay. Entonces, claro, hoy en día no me trato así, por supuesto. Ujú. Hoy en día he Eh, aprendido a que no me importe de no más. ser bueno en eso. Pero en ese momento no lo sabía. No sabía. Y entonces hubo momentos que lo pasé mal. De más. De más. Y salir del colegio, ¿cómo fue para ti? Hoy fue fascinante. No porque quisiera salir del colegio. ¿Ah? Yo, de hecho, en mis últimos 3 años del colegio fueron deliciosos, Genial. maravillosos, Ajá. creativos, eh, fabulosos, fabulosos. Pero Ajá. salir del colegio fue como que me pusieran las alas. Ah, Entonces descubrí el mundo, me sentía grande, ya por una fin era aventura. grande, ¿me Por entiendes? fin Por era fin era grande. grande, por fin era grande. Entonces ya no tenía que usar uniforme, ya me podía dejar crecer el pelo, podía hacer lo que quería. O sea, además, yo me fui de la casa de mis papás a vivir solo también cuando entré en primer año de universidad. Entonces, literalmente el mundo como que explotó. Y además, yo me fui a vivir a México a Ya, los 20 años. Por lo tanto, entre que salí del colegio a los 18, 17, 18 y que me fui a vivir a México pasó muy poquito tiempo. nada. Entonces, literalmente para mí, salir del colegio fue como una Sí. explosión real, Ajá. donde me catapultaron súper lejos, al otro lado del continente, Imagínate literalmente. que es como el otro lado de salir con forceps del vientre, ¿no? Es como acá, es como Exactamente. que ¡fua! De Exactamente. una. Yo sentí que me estuve preparando durante todo el colegio para el mundo. Y Perfecto. cuando salí, pues fue como un cañonazo. Ah, bueno, Yo todavía tengo asociado, por ejemplo, yo tengo asociado a la canción de una telenovela que yo hice, que se llamó Amor a Domicilio, que fue la primera ya. telenovela que yo hice, a Ajá. los 19 años. Y la canción de esa telenovela es Dame Luz, de Nicole. Y yo todavía no puedo escuchar esa canción hasta el día de hoy. No puedo escuchar esa canción sin que se me llenen los ojos de lágrimas. Ah, Y se me llenan los ojos de lágrimas porque me conecto instantáneamente a ese sentimiento que ujú. yo tenía en ese momento de comerme el mundo. Ya. Era mi primera telenovela, era un primer trabajo, yo tenía 19 años, eh, estaba realmente como comiéndome el mundo en ese momento, empezando a comerme el mundo, la Ujú. sensación de libertad, de que no tenía que depender de nadie, de que podía hacer lo que quería y al mismo tiempo de que tenía unas responsabilidades enormes porque nadie las iba a velar más que yo. Así es. Eh, entonces no puedo escuchar esa canción Ah, sí, la sin, emoción que va sin la generando. emoción, sin que mi tripa salte y se conecte de nuevo a ese sentimiento enorme que estaba teniendo de felicidad y responsabilidad mezcladas. Ay,
qué Entonces, potente. cada tanto la escucho, Ya, porque quiero volver a sentirme así. eso, lindo. Mm. Eh, José Ignacio, y en el tiempo de universidad, donde ya estabas con toda esta apertura, ¿cómo te lo viviste este? Lo viví con toda la intensidad que se puede vivir un periodo universitario. Ya, Fue fascinante, porque además fue un periodo histórico también muy especial de Chile. Yo salí del colegio el año 89, el último año de dictadura. Yo salí del colegio en plena campaña del sí y el no, en la ajá, que yo colaboré muchísimo. ajá. Eh, no pude votar porque no tenía 18 años, pero yo regalaba panfletos, o sea, tiraba panfletos en las calles, yo vendía chapitas del no, hacía, o sea, hice todo lo que se podía hacer. Eh, por lo tanto, mi entrada a la universidad fue, imagínate, en Mm, plena transición a la sí, democracia, lo que significa estar en una universidad en ese momento. ajá, Eh, lo viví con pasión, a tal punto que fui, por supuesto, presidente del centro de alumnos de la carrera 2 años. O sea, genial. yo quería estar sumergido hasta en la última actividad posible. Ajá. No me quería perder nada, no me quería perder nada. Pero también me pasó una pequeña como desilusión, porque yo venía a un colegio tan exigente, tan exigente, tan exigente, que yo sentía que la exigencia de la universidad tenía que ser el triple. Ya. Y descubrí que la alianza era mucho más exigente que la universidad. Entonces, las exigencias me las puse yo mismo. De Entonces, más. por eso yo me metía en más clases de las que podía soportar. Por eso yo al mismo tiempo era presidente del centro de alumnos y al mismo tiempo hacía... Y me metía al club de teatro y me metía al no sé qué y me metía al seminario, no sé qué cosa. No, terminé agotado. Me Pero imagino. también, por desgracia, mi proceso de universidad se cruzó con el proceso de las operaciones de espalda. Ah, ok. Entonces, cuando yo pasé a segundo año de universidad, fue cuando empezaron las operaciones y cuando estuve internado. Entonces, yo por suerte me había ganado, además como buen maniático y nerd que soy, me había ganado la beca de honor de la carrera, Ya. por lo tanto, en el primer año. Por lo tanto, tenía buena llegada con los profesores. Entonces, hablé con todos ellos y todos ellos me permitieron hacer el segundo año a distancia, digamos. Mis Ay, compañeros de curso me llevaban los apuntes, eh, yo leía los libros que había que leer en clase, ajá. hacía las pruebas de esa manera, entonces de esa manera pude sacar la carrera, gracias a eso, ¿me entiendes? Buenísimo. Entonces Buenísimo. duró poco mi Esta periodo intensidad. universitario de Sí, locura. sí, sí, yo pensaba en eso. Potente, intensísimo. Ujú. Sí, siempre ha sido bien intenso todo Bien con respecto. intenso. Y en esa perspectiva, José Ignacio, la relación con el lleno y el vacío. A ver, hay una teoría que dice que los mayas tienen miedo al vacío, por eso su arte es tan alambicado. Si tú ves, por ejemplo, una columna maya, está tallada entera, no hay un Genial. solo espacio vacío, porque ellos pensaban que por un espacio vacío podían aparecer los demonios, podían, digamos, entrar el caos. Ajá. Por eso su arte es totalmente invasivo, Genial. todo está lleno. Genial. Yo debo haber sido maya en otra Ah, vida, ok. porque a mí el vacío me perturba muchísimo. Vale. Y si yo siento que algo está vacío, tiendo a llenarlo instintivamente. Ok. Lo que puede ser un problema porque me lleva de pronto a una sobrecarga de trabajo. Ajá. O sea, yo no sé muy bien, lo estoy peleando y lo estoy tratando de conseguir. No lo he logrado 100% todavía, pero estoy tratando, por ejemplo, de dejarme días vacíos. Ya. Pero no puedo, De más. no Sí. puedo, no Ajá. puedo. Ahora con Leonora, con mi hija, eh, le estoy encontrando como la chiva perfecta para dejar el día vacío, pero llenarlo con ella, De más. ¿entiendes? Sí. Eh, pero sí, el vacío
lo asocio como a fracaso. Ah, Y para alguien tan maniático como yo desde chiquitito, con esta cosa de la responsabilidad y la el estar siempre, exigencia, la exigencia y el estar haciendo siempre el cosas, ser, sí. el vacío lo asocio como a al fracaso de eso otro. Entonces, cuando no debiera ser así, por supuesto. Ah, O sea, sí, mi cerebro lo tiene súper claro, pero ajá, la tripa todavía no lo ha asimilado totalmente. de más, sí. Y en esa misma línea, el silencio. El silencio me encanta. El silencio me encanta porque el silencio me permite crear. Ah, Me bien. encanta, me encanta. Ahora, también me gusta el ruido. Entonces, me gusta ser dueño del silencio. Me gusta ser yo quien dice cuándo se activa el silencio. Ok. No, no, no me gusta que me domine el silencio, sino que me gusta ser yo quien dice ahora. ¿Me entiende? Y sucede. Y que se abra esa cortina de silencio, ¿no? Exactamente. Y soy yo el que me gusta decir, ok, basta. Sí, Gracias, silencio, pero ahora necesito ruido. exacto. Ujú, lindo. Estamos en nuestros últimos minutos de nuestra entrevista, José Ignacio, y se nos ha ido el tiempo. Y quisiera preguntarte, em, a propósito de estos pares dialécticos, es como la muerte y el nacimiento. Es como, Fíjate que le tengo pánico a la muerte. sí, Eh, a ver, a lo mejor no es pánico la muerte. No quiero que llegue bajo ningún motivo, porque tengo tanto por hacer todavía ajá, que no, que no quiero sentir ese tic-tac, porque voy a sentir entonces que voy a tener que elegir qué hacer, porque obviamente no me va a alcanzar el tiempo para hacer todo lo que quiero hacer. ajá, Eh, entonces, no tengo buena relación con ella, de más, porque me perturba, porque siento que va a llegar a interrumpir ah, algo que no quiero que se interrumpa. Y sí, al mismo tiempo, mi relación con la muerte es una relación de adulto, porque yo hasta hace un par de años atrás, hasta hace 10 años atrás, tuve mis 4 abuelos vivos. ah, qué lindo. Y durante 30 años de mi vida no se me murió nadie. ¿Me entiendes? No se me murieron los abuelos, no se murió nadie. Por lo Sí, tanto, no aprendí de chico a lidiar con la muerte. ajá, con los duelos, con esto. Ujú. Entonces, lo tuve que aprender a lidiar de viejo. Y yo siento que cuando uno aprende las cosas de viejo, las aprende mal. No las aprende tan bien como cuando uno es chico. De más, Entonces, lo que más me perturba de la muerte es la sensación del nunca más. O sea, esa cosa de como, espérate un momentito, ¿nunca más voy a volver a ver a mi abuela? ah, O sea, ¿nunca más voy a volver a hablar con ella? No, me rebelo frente a eso. No, no quiero eso. no quiero ¿Me eso. entiendes? Entonces, eh, tengo una relación súper conflictiva. Me Ajá. encantaría ser zen y eh, estar en contacto con mis 7 chakras y con las fuerzas naturales de la Tierra para decir, todos nos vamos a encontrar, se mueren, pero siguen aquí. No, 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 soy demasiado concreto para eso. No, yo quiero a mi abuela aquí, de sí, vuelta. Quiero estar con ella. No se puede, entonces odio la muerte. ¿Entiendes? sí, te entiendo Entonces, no, perfectamente. no tengo una buena relación. Ah, Y desde que soy papá tengo una pésima relación con la muerte. sí. O sea, Mm, empeoró mi relación con la muerte. No solo porque entonces el pánico de que le pase algo a mi hija ajá, es 10 veces peor, o sí, el pánico de que me pase algo a mí y ajá, ella quede sin mí es 100 veces peor. sí. Entonces, sí, no, no tengo buena relación con eso. Ok. Encuentro que es una cabrona. ¿Entiendes? Sí, Que llega a joderlo todo. de más. Sí, tal cual. Mm. Sí. Y
Cuando tú dices como interrumpe aquello que quiero hacer, ¿qué quieres hacer, José Ignacio? Quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo. Quiero seguir haciendo. No, quiero que mi cuerpo y mi mente me permitan seguir haciendo lo que estoy haciendo, porque todavía siento que no he hecho nada que valga la pena de haber sido hecho. Ok. O sea, todavía estoy tratando de encontrar eso que le dé sentido a que yo haya hecho todo lo que hice. Pero todavía no llego a eso. Ok. Como más hondo eso. Sí, todavía siento que no he hecho nada que valga mucho la pena. Entonces, quiero encontrar eso que yo sienta que vale mucho la pena. Y cuando lo encuentre, No, espero no encontrarlo. espero no encontrarlo. Porque Genial. si lo encuentro ya no va a tener Sí, sentido seguir haciendo nada. Entonces, no, exactamente. espero no encontrarlo. Espero seguir ignorante hasta el día que me muera. Genial. José Ignacio, me quedo con tu melodía. Me Gracias. quedo con los textos del contexto y con esta música preciosa que ha sido esta entrevista. Así que Muchísimas gracias. gracias, José Ignacio, por este tiempo. No, gracias a ti, me la pasé estupendo además. Gracias. Que estés muy bien, hasta la próxima. Hasta la próxima.